Muy buenas tardes a todos, queridos hermanos y hermanas de la Iglesia de Pontevedra, y también todos aquellos que estáis viendo este vídeo, que estáis estudiando junto con nosotros esta preciosa carta de Pablo a los filipenses. Hoy comenzamos una nueva sesión y antes de comenzar deciros que, como seguramente estáis viendo en las noticias, poco a poco vamos entrando en esta desescalada, en este proceso, y ya vamos a estar en disposición de volver a reunirnos en la iglesia, aunque hay algunos detalles y algunas medidas de seguridad que hemos de tener en cuenta. Así que, por favor, permaneced atentos al email, a los grupos de WhatsApp, e incluso podéis poneros en contacto conmigo si tenéis alguna duda, porque ya pronto vamos a comenzar a retomar alguna de nuestras reuniones en la iglesia. Pero por el momento damos gracias a Dios por el privilegio, la oportunidad de hacer este estudio, cada uno desde su casa, a través de este medio, de este vídeo. Y bueno, vamos a continuar. Vamos a orar y pedir al Señor que Él dirija nuestro estudio en esta tarde. Padre nuestro, queremos darte gracias por tu palabra, por la oportunidad de considerarla juntos, por el privilegio de ver a Cristo en sus páginas, ver su gloria, ver su majestad, su gran obra. Te damos gracias, Señor, y queremos pedirte que ahora en este tiempo que vamos a estar estudiando juntos tu palabra, que tú dirijas nuestras mentes para estar atentos, que nos libres de distracciones y que sobre todo, Señor, tú nos ayudes a aplicar la verdad de tu palabra a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál dirías que es el pasaje más profundo de la Biblia? Si pudieras señalar una sección de la Biblia como la más llena de contenido, ¿cuál dirías tú que es? En un sentido, la pregunta no es lícita porque la palabra de Dios es toda profunda y llena de contenido, pero hay secciones, ¿verdad?, que son centrales en cuanto a su mensaje. El relato de la cruz, la carta del apóstol Pablo a los romanos, Isaías 53. ¿Cuál dirías tú que es el pasaje más profundo de la Biblia? Bueno, muchos responderían a esta pregunta apuntando al pasaje que vamos a estudiar hoy, Filipenses capítulo 2 y los versículos del 5 al 11, porque ahí encontramos una descripción de un misterio profundo, la encarnación de Cristo. Ahora, lo sorprendente de este pasaje es que Pablo está usando este profundo misterio como una ilustración para su exhortación anterior. Pablo ha exhortado a los filipenses a ser humildes como Cristo lo fue. Y aunque es un pasaje profundamente teológico, es una ilustración, un ejemplo. Es Cristo Jesús como ejemplo, como estímulo para que los creyentes seamos humildes, sinceramente humildes. Al pensar en Jesús como ejemplo, algunos no lo toman muy en serio porque consideran la perfección de Jesús desde el punto de vista de su naturaleza divina. Es decir, claro, Jesús podía hacer todo lo que hizo porque Él es Dios. Y por supuesto, Él es Dios. Este pasaje nos lo dice siendo en forma de Dios. Y entonces algunos prefieren ejemplos más terrenales, ejemplos de otros personajes bíblicos con los que en teoría es más fácil identificarse. Ahora, esto es un gran error. Y quiero empezar nuestro estudio esta tarde explicando por qué Jesús es el mejor ejemplo para los creyentes. Este pasaje no solo afirma que Cristo Jesús es Dios, también afirma su absoluta humanidad. El versículo 7 dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Más adelante explicaremos este versículo
con más detalle, pero Jesús vivió una vida completamente humana. Así que la primera razón por la que Jesús es nuestro mejor ejemplo es que Él fue el mejor ser humano que jamás haya existido. Fijaos, por ejemplo, cómo nos lo describe el autor a los Hebreos, en Hebreos capítulo 2, y podemos leer, por ejemplo, a partir del versículo 9. Hebreos 2, 9 dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y luego, si leemos un poco más adelante en el versículo 14, se nos dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Aquí esta expresión del autor a los Hebreos, carne y sangre, es una manera de describir la humanidad, los seres humanos, los hijos de los cuales el autor acaba de decir que Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y dice: Él también participó de lo mismo. O si vamos al capítulo 4 y versículo 14, allí se nos dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. A un ejemplo más, si seguimos leyendo en el capítulo 5 y versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, y notad otra vez esta expresión que alude a su humanidad, en los días de su carne, de su humanidad, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Qué expresión? El Hijo aprendió la obediencia. Aquel que durante toda la eternidad existía como Dios y nunca había tenido que aprender obediencia ni obedecer porque Él es Dios, aquí le tenemos en este momento en el que Él se encarnó, en el que se hizo hombre, participó de carne y sangre, semejante a nosotros en todo, y aprendió la obediencia. Esa es la primera razón por la que Jesús es nuestro mejor ejemplo. Él fue el mejor ser humano que jamás haya existido. La segunda razón por la que Jesús es nuestro mejor ejemplo es el hecho de que Él mismo nos llamó a imitarle. Jesús fue un modelo para sus discípulos y no tuvo ningún reparo en pedirles que siguieran su ejemplo. Nota, por ejemplo, Mateo capítulo 11, versículo 29. Mateo capítulo 11, versículo 29, Jesús dice ahí a sus discípulos: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Otro ejemplo lo encontramos en el Evangelio de Juan y el capítulo 13. Evangelio de Juan, capítulo 13. Ahí el Señor Jesús está con sus discípulos a punto de celebrar la Pascua, la última cena juntos antes de ir a morir a la cruz. Y Jesús ha hecho algo que ha sorprendido a todos sus discípulos, y al llegar Él
toma un poco de agua y una toalla y empieza a lavar los pies de sus discípulos. Una tarea reservada para el siervo más humilde. Y después de esta situación, Jesús les dice en el versículo 12 de Juan capítulo 13, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Es por eso que luego sus propios discípulos exhortaron a los creyentes a seguir el ejemplo de Cristo. Desde Pablo, que en 1 Corintios 11, versículo 1 dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Lo encontramos, por ejemplo, al apóstol Pedro. Escribe en su primera carta, primera de Pedro y capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. A un ejemplo más, el apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 2 y versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Es por estas razones incuestionables que Jesús es nuestro mejor ejemplo para la vida, nuestro mejor ejemplo de cómo actuar y cómo pensar. Jesús nunca debe ser descartado como ejemplo, más bien los demás ejemplos deben ser puestos bajo la excelencia del ejemplo de Jesús. Él es un ejemplo extraordinario y a la vez asequible. Es posible seguirle. Él es un ejemplo admirable y alcanzable. Es un ejemplo de la persona que Dios quiere que seamos. Y por eso Pablo le pone como ejemplo aquí en nuestro pasaje en Filipenses capítulo 2. Pablo expone 3 verdades extraordinarias acerca de Cristo en este pasaje, que son los pasos a seguir para todos los creyentes que quieren y deben ser verdaderamente humildes. Cristo es el ejemplo supremo que produce en nosotros una humildad sincera. Un ejemplo extraordinario de una humildad sencilla. Lo que Cristo hizo es asombroso, pero igual es un ejemplo a seguir. Y cuando venimos a este pasaje, además de admirarnos de la persona de Cristo, de su obra sublime, también hemos de amoldarnos a su ejemplo de humildad. Si recordáis la exhortación de los pasajes anteriores aquí en el contexto de Filipenses 2, Pablo llamó a los filipenses a tener un mismo sentir. Versículo 2, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Como explicamos, este verbo sentir significa manera de pensar. Tiene que ver con la disposición, la actitud de alguien. Así que realmente es el llamado no a sentirnos todos igual, sino a tener todos una misma manera de pensar. Mantener la unidad es el objetivo y la humildad es el medio y Cristo es el ejemplo. Y la clave, como veíamos la semana pasada, para pensar de la misma manera es por medio de recordar continuamente el amor de Cristo, recordar la salvación, cómo la salvación nos pone a nosotros en nuestro lugar y cómo en la salvación vemos que todos
los que hemos sido salvados de la misma manera y también pensamos de la misma manera cuando renunciamos completamente al amor propio. El versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, dice aquí el apóstol Pablo, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ahora, a esta exhortación, Pablo añade un ejemplo, el mayor ejemplo de amor, el mayor ejemplo de uno que puso a los demás como superiores que al mismo. Y este ejemplo supremo es el que nos lleva a una humildad sincera. Así que leamos este extraordinario pasaje y observemos con humildad el ejemplo supremo de Cristo para que nuestra admiración de Él vaya acompañada de nuestra imitación de Él. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Dice así: Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En este profundo pasaje encontramos 3 pasos a seguir para pensar como Cristo. 3 pasos basados en 3 sublimes verdades acerca de Cristo: la verdad de su encarnación, la verdad de su obediencia absoluta, la verdad de su glorificación. 3 pasos en los que veremos su gloria y veremos su ejemplo. Y 3 pasos que vamos a considerar por lo menos en 2 partes, porque creo que es apropiado detenernos en cada uno de estos ejemplos, de estos pasos, para observar con calma la gloria de Cristo. Pero quiero avanzaros cuáles son estos pasos para que los tengáis en cuenta. Entonces, ¿cómo puedo tener este sentir que hubo en Cristo Jesús? ¿Cómo puedo imitar esta actitud, esta disposición que hubo en Cristo Jesús? Primero, prescinde de privilegios personales. Ese es el primer paso, prescinde de privilegios personales. El segundo paso que veremos la semana que viene es persiste en la voluntad de Dios. Persiste en la voluntad de Dios. Y veremos por último el tercer paso, procura la exaltación que viene de Dios. Procura la exaltación que viene de Dios. Pero eso, como digo, lo veremos la semana que viene, si Dios lo permite. Hoy vamos a comenzar por este primer paso. El primer paso para pensar como Cristo es prescindir de privilegios personales. Y notad primero que Pablo utiliza el mismo verbo para su exaltación y para su ilustración. Versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La conexión es evidente aquí. Pablo quiere poner un ejemplo para que los filipenses puedan seguir. Lo que pasa es que este ejemplo es majestuoso, pero no deja de ser un ejemplo. Lo que quiero decir es que Pablo no lo escribió con la intención de que lo admirásemos solamente, sino con la intención de que lo imitásemos sinceramente. Y el primer paso a seguir es el ejemplo de Cristo con respecto a sus privilegios, con respecto a sus prerrogativas, con respecto a su
posición, fijaos en el versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La profunda verdad de este texto es el misterio de la encarnación, de cómo Jesús, siendo Dios eternamente, se hizo hombre completamente. Cristo Jesús existía en forma de Dios. Y Pablo se refiere al Señor como Cristo Jesús, precisamente para afirmar esta realidad. Cristo, el Mesías anunciado, el Dios poderoso, el Padre eterno, como lo describe el profeta Isaías allí en el capítulo 9. Este es un niño que os es nacido. Este es Jesús de Nazaret, el que existía en forma de Dios, siendo en forma de Dios. No, el que existió. Pablo es muy claro al afirmar aquí la deidad de Cristo. Tal como Juan comienza su evangelio, si recordáis, en el principio era el verbo, existía el verbo, el siempre existente se hizo hombre. La palabra forma aquí es muy importante. Fijaos, dice el cual siendo en forma de Dios, y luego dice en el versículo 7, tomando forma de siervo. Es la palabra morfe, de donde viene morfología o metamorfosis. Esta palabra describe la esencia de algo o alguien, los atributos que conforman la esencia de algo. Apunta a lo que es permanente y esencial en la naturaleza de algo o de alguien. ¿Qué quiere decir Pablo aquí? Bueno, que Cristo Jesús siempre ha sido Dios y continúa siendo Dios. Al hacerse hombre, en ningún momento deja de ser Dios. Y cada uno de sus atributos divinos son y serán suyos para siempre. Como Pablo lo dice en Colosenses capítulo 1, versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible. Como lo dice el autor a los Hebreos también al comenzar su carta a Hebreos capítulo 1 y versículo 3, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y este es el misterio, que siendo Dios, se hizo hombre, tomando forma de siervo, misma palabra, para describir su completa humanidad. Escucha, Cristo no era mitad Dios y mitad hombre. Cristo Jesús no era Dios en apariencia de hombre. Cristo Jesús, siendo completamente Dios, se hizo completamente hombre. Y Pablo, con su intención de darnos un ejemplo de humildad, contrasta al Creador incomparable con el siervo más insignificante. Posiblemente pensando otra vez más en el profeta Isaías, que describió al Mesías como siervo. Isaías capítulo 52 y versículo 13, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado e entenderán lo que jamás había oído. Y ahí continúa el capítulo 53 de Isaías, sigue hablando del Mesías, sigue hablando de este siervo, el siervo del Señor. Ahora, la expresión que sin duda
ha generado más dificultad a la hora de entender este misterio de la encarnación es lo que Pablo dice a continuación, al principio del versículo 7, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Este verbo aquí, despojarse, significa vaciarse, lo cual ha llevado a algunos a pensar erróneamente que Cristo dejó de ser Dios para hacerse hombre, que Cristo abandonó la esencia de Dios. Pero tenemos dos sólidos argumentos para explicar que esto no es lo que Pablo está diciendo aquí. Primero tenemos un argumento ontológico, eso quiere decir el argumento de la esencia de Dios, por el cual es imposible afirmar que Dios puede dejar de ser Dios. Este es el argumento ontológico. Dios no cambia, es uno de sus atributos esenciales. Lo que Dios es lo que Él siempre es. Y veréis, hermanos y hermanas, esto es lo mismo en cuanto a la esencia del ser humano, la forma del ser humano. Os pongo una sencilla ilustración. Además, Pablo utiliza luego aquí otra palabra en el versículo 8, estando en la condición de hombre. Son dos palabras similares y a veces se traducen de la misma manera. De hecho, la Biblia de las Américas traduce aquí el versículo 8 como estando en forma de Dios. Pero es una palabra diferente, similar. Y esa palabra condición apunta más a la apariencia exterior. Pero aquí Pablo no está diciendo que Jesús es Dios con una apariencia humana, sino que Él tiene la forma de Dios. Y os pongo esta ilustración. Yo soy un hombre, es lo que soy, es lo que he sido desde el vientre de mi madre. En esencia soy un hombre. Dentro de la naturaleza del ser humano, yo soy un hombre. Sin embargo, mi condición no siempre ha sido la misma. Hubo una época en la que mi condición era de ser un feto en el vientre de mi madre. Luego la condición de un bebé, y luego la condición de un niño, y luego viene la condición de un adulto, y luego vendrá la condición de un anciano, aunque algunos igual ya pensáis que me estoy acercando por el color de mi barba. Pero esa es la realidad. En esencia, soy un hombre y siempre he sido un hombre y siempre seré un hombre. Esa esencia no cambia. Es lo mismo con Dios. Dios no puede dejar de ser Dios. Ahora, el segundo argumento es el argumento teológico. Es decir, lo que Pablo está diciendo en este texto. Si miramos al contexto, veremos que Pablo explica cómo Cristo se despojó a sí mismo. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Esto es muy importante, porque la forma en que Cristo Jesús se despojó de sí mismo es tomando. Se vació añadiendo. El argumento es que Cristo Jesús añadió la naturaleza humana a su naturaleza divina. No fue un intercambio, no intercambió una naturaleza por otra, no fue una división, no fue parte una naturaleza y parte otra naturaleza, tampoco fue una sustracción, dejó de ser menos Dios para ser más hombre, fue, para utilizar una palabra muy actual, un confinamiento. Dios se confinó a sí mismo en la limitación del ser humano. Cristo Jesús puso a un lado sus atributos divinos, el uso de sus privilegios, de sus prerrogativas divinas, para vivir humanamente. Dios no puede dejar de ser quien es, pero pudo dejar de actuar como Dios durante el tiempo de su vida en la tierra. ¿Y cómo? Pues renunciando a sus privilegios divinos. Y claramente podemos ver esto en los evangelios, esta renuncia
Cristo, por ejemplo, prescindió de su omnipresencia al nacer en un pesebre. Cuando estaba en el pesebre no estaba en otro lugar. Cristo también prescindió de sus riquezas y se hizo pobre, tal como el apóstol Pablo explica en otro precioso pasaje, 2 de Corintios capítulo 8 y versículo 9. Dice así: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y notad que Pablo no está hablando aquí de una pobreza material, aunque realmente Jesús vivía con lo opuesto. Jesús nunca fue dueño de una casa, Jesús nunca fue dueño de una barca, la tuvo que pedir prestada. Jesús hasta tuvo que pedir, bueno, no lo pidió, pero hasta recibió de manera prestada la tumba en la que fue puesto. No tenía nada. Pero de lo que Pablo está hablando ahí en 2 Corintios capítulo 8 es de que él dejó a un lado sus riquezas celestiales, todo lo que Dios es, el hecho de ser dueño de todas las cosas, para vivir de la manera más humilde. Otro ejemplo es que Cristo prescindió de su gloria celestial. ¿Recordáis cuando en Juan capítulo 17 él ora al Padre antes de ir a la cruz y dice allí: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Él tenía su gran gloria. Él tenía esa posición en la que era adorado el que en el cielo por sus criaturas, por los que le servían. Y él dejó esa gloria para venir y dejarse insultar por hombres. Qué tremendos ejemplos. Uno más es cuando Cristo prescindió de su autoridad. Cristo prescindió de la autonomía, de su autoridad, y se sometió al Padre. Un ejemplo es Juan capítulo 5, versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Y podríamos seguir poniendo ejemplos como estos para demostrar que Cristo prescindió de sus privilegios divinos, para demostrar que Él es nuestro ejemplo a seguir, porque eso es a lo que somos llamados nosotros, a pensar como Cristo, a renunciar nosotros a nuestros privilegios personales, a prescindir de privilegios que asumimos que tenemos, cuando en realidad, a la luz de nuestra salvación, nos damos cuenta de que no merecíamos ningún privilegio. La única persona en este mundo, dice un comentarista, que tenía toda la razón para hacer valer sus derechos, los abandonó. ¡Qué ejemplo! ¡Qué ejemplo para nosotros! ¿Podemos poner nosotros alguna excusa? Si Cristo, que era el único que tenía toda la razón para hacer valer sus privilegios, prescindió de ellos, ¿cuánto más nosotros debemos prescindir de privilegios personales? Nosotros nos aferramos a nosotros mismos en vez de considerar a los demás como más importantes. Pero Él no se aferró a sí mismo, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Nosotros somos los que nos aferramos a privilegios que creemos que tenemos, a derechos que pensamos que tenemos, y no nos damos cuenta de que nuestra vida no es nuestra, de que nuestro cuerpo no es nuestro. No nos damos cuenta de que nuestro tiempo no es nuestro.
no nos damos cuenta de que todo lo que tenemos por la gracia de Dios es para beneficio de los que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Como bien dice John Piper, el vivir cristiano se mueve desde lo que Dios ha hecho libremente por nosotros en Cristo a lo que nosotros debemos hacer libremente por otros. Este es el primer paso a seguir según el ejemplo supremo de Cristo. ¿Cómo puedes pensar como Cristo? Debes prescindir de tus privilegios personales. Debes tener un concepto espiritualmente adecuado de ti mismo. Así es como Pablo se lo dice a los romanos en el capítulo 12, versículo 3, y creo que nos puede ayudar a aplicar esta verdad en nuestras vidas, a seguir este ejemplo. Pablo dice allí: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pablo nos está diciendo aquí que debemos tener un concepto de nosotros mismos espiritual, de acuerdo a lo que somos en Cristo. Debemos pensar de nosotros mismos con humildad, con prudencia es la idea aquí, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esto es según la fe en Dios, con confianza en cómo Él hace las cosas, con confianza en lo que Él nos ha dado, en lo que Él nos ha encargado, según Él te ha capacitado para el beneficio espiritual de los demás a tu alrededor. Y no solo tienes que tener un concepto espiritualmente adecuado de ti mismo, sino también has de tener un concepto espiritualmente adecuado de los demás. Piensa en los demás como Cristo pensó en ellos. Así es que Cristo no se aferró a quien era, no se aferró a sus privilegios divinos. Así es como dice el autor a los Hebreos, que Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Pablo explica a los corintios que los creyentes somos un cuerpo. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 13 dice que todos fuimos bautizados, sumergidos en un solo cuerpo, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es decir, todos llegamos a la salvación de la misma manera, por fe, no por méritos. Ninguno hemos merecido esta salvación. Y todos hemos recibido esta bendición, el Espíritu de Dios, y ser parte del cuerpo. Y más adelante ahí en 1 Corintios capítulo 12, Pablo dice, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. La unidad es el objetivo, la humildad es el medio y Cristo es el ejemplo. ¿Te das cuenta? Así es como debemos pensar, no aferrándonos a nosotros mismos, sino despojándonos de nosotros mismos, con el objetivo de buscar el beneficio espiritual de los demás. Si de verdad queremos imitar a Cristo, si miramos al gran ejemplo de Cristo, hemos de prescindir de privilegios personales. Has de examinar tu vida a la luz de Cristo para renunciar a ti mismo, para negarte a ti mismo, para tomar tu cruz cada día y seguirle. El gran predicador del siglo XIX, Andrew Murray, escribió un magnífico, aunque muy pequeño libro acerca de la humildad. Y una de las cosas que dice en este libro es la siguiente:
No es hasta que los cristianos estudian la humildad de Jesús como la verdadera esencia de su redención, como la verdadera esencia de su relación con el Padre, como la verdadera esencia de su vida, que la terrible falta de humildad actual se convertirá en una carga, y así nuestra religión ordinaria será puesta a un lado para que la mayor de sus virtudes sea una realidad dentro de nosotros. Ese es el reto, mis queridos hermanos y hermanas, y todos los que estáis escuchando. Estudiar la humildad de Jesús. Su humildad en su relación con el Padre. El texto nos lo dice, obediente hasta la muerte, y lo veremos la semana que viene. En su relación con los suyos, con aquellos a los que vino a buscar, prescindiendo de sus privilegios, como acabamos de ver. El reto es tener un concepto adecuado de uno mismo y tener un concepto adecuado de los demás. Todo esto a la luz de un concepto elevado de Cristo. En una ocasión, cuando sus discípulos estaban discutiendo quién de ellos era el mayor, Jesús les hizo esta pregunta: ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Esto es Lucas capítulo 22 y versículo 27, y este es el ejemplo de Cristo. El que no vino para ser servido, el que no vino para sentarse a la mesa y que le sirvieran, sino que vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Sigamos su ejemplo. Prescindamos de privilegios personales. Despojémonos de nosotros mismos y sirvamos a los demás con nuestros dones, con nuestro cuerpo, con nuestro tiempo, con nuestras vidas, hasta el día que ya no tengamos que contemplar a Cristo por fe. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos y hermanas. Y quisiera ahora invitaros a que, si estáis ahí escuchando junto con otras personas o si estáis solos, que toméis un tiempo para orar, para que una vez más demos gracias a Dios por su salvación inmerecida, aun por cómo está proveyendo para nosotros en estos días de dificultad. También por cómo el Señor nos está protegiendo. Seamos agradecidos. Oremos también por la edificación de nuestra iglesia, la edificación espiritual de los creyentes. Oremos que el Señor realmente nos haga ser más humildes, que al ver este ejemplo tan majestuoso de Cristo, podamos imitarle, podamos renunciar a privilegios personales y también oremos por unos por otros, intercedamos por las demás personas. Usemos el boletín para orar por aquellos que están enfermos, por aquellos también que están sirviendo al Señor, proclamando a Cristo. Y oremos también por los trabajadores que están más expuestos a la realidad de este virus. Y también añadiría y os pediría que oréis por nosotros, por los ancianos, para que el Señor nos dé sabiduría ahora al dirigir, el retomar nuestras reuniones. Hemos de tener mucho cuidado, hemos de ser prudentes. Ya estamos viendo cómo ante la realidad de la fase 1 algunas personas están abusando y nosotros hemos de ser ejemplo, así que os agradeceríamos que oréis por nosotros y pronto os seguiremos informando en cuanto a lo que vamos a hacer y pronto, si el Señor lo permite, volveremos
a vernos. Hasta ese día, o por lo menos hasta el miércoles que viene, que el Señor os bendiga y a Él sea toda la gloria, a nuestro Señor Jesucristo.